A pesar de que Estados Unidos ha participado en casi todas las guerras importantes de la era moderna, el conflicto de Vietnam sigue siendo el mayor y más duro desafío para el ejército estadounidense. A diferencia del frente europeo para el que habían sido entrenados los marines y soldados estadounidenses, Vietnam ofrecía un territorio totalmente ajeno. No había un frente de guerra en el que avanzar, ni una región segura que defender, ni siquiera un teatro bien definido en el que operar. Los soldados de la guerra de Vietnam soportaron muchas penurias y se enfrentaron a muchos problemas. Aunque la mayoría de estos retos podían explicarse, algunos no tenían ningún sentido. Estos misterios inexplicables siguen rondando las mentes de los veteranos, los expertos y los historiadores de la guerra de Vietnam. Sé que he oído decir que en la Segunda Guerra Mundial, el veterano de combate tenía quizás 40 días en combate, mientras que nosotros en Vietnam tuvimos unos 240 días del año que pasamos allí. Bienvenidos a Naughty History, y hoy echemos un vistazo a los espeluznantes misterios de la guerra de Vietnam que siguen desconcertando al mundo. Se recomienda discreción al espectador, ya que algunas partes de este vídeo pueden resultar ofensivas o perturbadoras. Nosotros, los creadores de este vídeo, no apoyamos ni aprobamos en modo alguno las acciones de los sujetos que aparecen en él. Vietnam no era solo desconocido, sino que también era un terreno desalentador para los Marines estadounidenses. Por lo tanto, necesitaban ayuda de los lugareños y los soldados del sur de Vietnam para guiarlos en el área de operaciones. Aquellos que no simpatizaban con la causa del Vietcong o no sabían nada mejor, estaban dispuestos a ayudar a los marines a través de la difícil topografía de Vietnam, pero incluso para ellos, algunas partes de esos bosques oscuros y densos, o demasiado. Estos lugareños hablarían de criaturas antinaturales y aterradoras con las que no se debía enfrentar. Estas personas hablaban de fantasmas, cadáveres reanimados y sombras voladoras. Por supuesto, los Marines no tomaron en cuenta ninguna de estas advertencias y las ignoraron, considerándolos como folclores del tercer mundo. Pero al entrar en acción, todo se volvió muy real, muy rápido. Los bosques de Vietnam desafiaron la cordura de las tropas americanas. El calor, la humedad, los oscuros bosques, la guerra psicológica con el Vietcong los obligó a enfrentar un estrés, ansiedad y terror de guerra nunca antes visto. Además, el opio se estaba propagando entre las tropas estadounidenses como un incendio. Estar animado y desfilar por bosques embrujados no ayudó a los Marines. Hubo informes de figuras fantasmales moviéndose de manera paranormal a través de los árboles. Más informes destacaban humanoides con colmillos y ojos negros que intentaban secuestrar a las tropas desprevenidas. Asustados hasta la médula, algunos soldados se quejaban de bestias que parecían a prueba de balas. Hombres de la primera división de marines de los EEUU testificaron haber encontrado a una mujer gigante con alas de murciélago y piel negra como una sombra. Earl Morrison, quien presenció a la criatura a tan solo 3 metros mientras estaba de guardia nocturna, dijo que la mujer alada emitía un extraño resplandor a medida que se acercaba a los hombres, antes de alejarse volando del campamento. Algunos creen que el miedo a estas criaturas fue la causa de que el ejército estadounidense usara el agente naranja y napalm en lugar de incursiones con personal en los bosques. Ya que la jungla de Triple Dorsal evitaba que la luz del sol los golpeara, no había forma de saber qué hora del día era en el bosque. Para los Marines, la guerra de Vietnam siempre se luchó en la oscuridad, y así las sombras encontraban fácilmente formas de asustar a los soldados hasta la muerte. El vuelo 739 desapareció en algún lugar entre Guam y Filipinas el 16 de marzo de 1962 y nunca se encontró rastro. No había restos de naufragio, no había registros, y después de 2 meses sin pistas del paradero del avión, se declaró fallecidos a los 107 pasajeros del vuelo en cuestión. Ahora, debes estar preguntándote cómo se conecta esto con la guerra de Vietnam. Las familias de las víctimas que estaban a bordo del avión desaparecido afirmaron que los 107 hombres en el vuelo desafortunado eran soldados desplegados a la guerra de Vietnam. Curiosamente, el registro oficial del vuelo indica que el avión no tiene nada que ver con el esfuerzo de guerra, y hasta ahora no ha habido ninguna palabra de ningún departamento gubernamental oficial confirmando que los hombres a bordo tuvieran algo que ver con alguna misión militar. Los archivos del gobierno sí validan que algunos de los hombres en el vuelo desaparecido eran asesores de comunicación o sargentos de suministros, pero los familiares de las víctimas afirman lo contrario. Señalan una lista de miembros de la misión seleccionados a mano que se reunieron desde bases militares en todo el país. Además, algunos archivos sobre los pasajeros y el vuelo que se dieron a los familiares de las víctimas fueron muy censurados. El informe de la Junta de Aeronáutica Civil afirma que el avión se dirigía en realidad a Saigón,
No llevaba carga y transportaba a 93 americanos, 3 personal del ejército de Vietnam del Sur, y el resto eran la tripulación. El elemento inquietante del incidente es que nunca hubo una señal de socorro. Nadie del avión intentó establecer comunicación por radio, y no hubo informe de nada ominoso tampoco. El avión simplemente dejó de responder. Un petrolero liberiano informó de una explosión que presenciaron a lo largo de la ruta de vuelo del avión, pero una investigación no encontró lugar del accidente, ningún signo de explosión, restos, ni signo de disturbios en absoluto. Muro. Los familiares de los soldados desaparecidos han estado tratando de conseguir los nombres de las víctimas en el muro conmemorativo de Vietnam en Washington. Anteriormente, las autoridades han guardado silencio sobre el tema. El vuelo 739 estaba programado con 2 tripulaciones de vuelo, un capitán, primer oficial, segundo oficial, 2 ingenieros de vuelo y 2 navegantes, 4 miembros de la tripulación y tenían 96 pasajeros, para un vuelo desde la base aérea Travis en California a Saigón en Vietnam del Sur. 93 de los pasajeros eran Rangers del ejército entrenados en la selva, principalmente altamente capacitados en electrónica y comunicaciones. Los otros 3 eran miembros de las Fuerzas Armadas de Vietnam. La tripulación del vuelo, 5 hombres y 4 mujeres, eran todos civiles. El resultado de la guerra de Vietnam podría haber sido muy diferente si un cierto Tran Minh Thai hubiera sobrevivido a un intento de francotirador en 1955. Ahora, si te estás rascando la cabeza sobre por qué este tipo flacucho que parece un estudiante universitario era tan crucial para el destino del conflicto de Vietnam y la Guerra Fría, Bueno, permítanme proceder. Tran Minh Thai fue entrenado en la escuela de oficiales militares por el Kempei Thai japonés cuando Japón comenzó a utilizar tropas militares de Cao Dai. Para 1945 era oficial en la milicia de Cao Dai, aproximadamente a la edad de solo 25 años. Tran Minh sirvió como oficial de policía no comisionado en el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un líder militar de Cao Dai durante el final de la Primera Guerra de Indochina. Sirvió en ese papel al comienzo de la Guerra de Vietnam. El tiempo con la Kempei Thai japonesa consolidó la ideología anticomunista y anticolonialista en Tran Minh Thai. Después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, se unió al ejército francés para ser parte de la Asociación para la Restauración de Vietnam, pero desertó en 1951 junto con miles de seguidores para crear la Unión de Fuerzas Nacionalistas de Vietnam. El tercer contendiente en la lucha por Vietnam se suponía que debía ir contra el Viet Cong y el Frente Occidental. Sin embargo, se cree que Tran Minh Thai estaba bajo una presión extrema para alinearse con el ejército de Vietnam del Sur por sus patrocinadores financieros. Pero antes de que eso pudiera haberse desarrollado, Tran Minh Thai fue asesinado en una calle de Saigón por un oficial de policía, francotirador en 1955. La identidad del francotirador sigue siendo un misterio y nadie sabe por qué fue eliminado o quién lo ordenó. También ha habido mucha especulación sobre cómo su alianza con Vietnam del Sur habría cambiado el curso de la guerra. ¿Pero realmente estaba tal arreglo en el papel? Ese secreto también murió con Tran Minh Thai. El servicio militar de George W. Bush fue llevado al centro de atención durante su campaña electoral en 2000 y 2004. La atención llevada a los registros resaltó el elemento sospechoso, y ciertas partes que faltaban crearon un hervidero de especulaciones. Además, ciertas partes de estos registros se contradicen entre sí. Los registros de nómina parecen proyectar que Dowell se presentó a su puesto en la base aérea de Ellington en 1973. Pero el informe médico, fechado en la misma fecha, el 2 de mayo, no parece estar de acuerdo. Más registros han indicado que su asistencia a la base aérea en Texas fue dudosa en el mejor de los casos. No solo era cuestión de estar encendido y apagado. Él estaba tratando activamente de conseguir un traslado que inicialmente fue rechazado. Pero finalmente fue aprobado de todos modos. Sus calificaciones tampoco eran las mejores. Está muy lejos de los elogios que los oficiales superiores le otorgaron más tarde. Lo llaman un piloto ejemplar y dedicado. También está la pregunta del año, donde no se rastrea su paradero en absoluto. También es evidente que su estatus de celebridad, a diferencia de sus registros de servicio, estaban bien documentados. Incluso sus oficiales al mando organizaron tomarse fotos dándole la mano. Entonces, hay un signo de interrogación al final de la oración. ¿El expresidente de América recibió un trato preferencial para salir de los peores combates de la guerra de Vietnam y entrar en la formación de pilotos? Más tarde diría que se le negó el despliegue en el extranjero, pero aún no está del todo claro lo que sucedió entre bastidores.
Por mucho que los estadounidenses se asustaran con las historias de fantasmas, también intentaron aprovechar la superstición vietnamita. Con la ayuda de voluntarios vietnamitas del sur, el personal militar estadounidense grabó algunas voces increíblemente espeluznantes que luego se reprodujeron por toda la selva. La cinta, que ahora es infame como Cinta Fantasma número 10 y está disponible en YouTube, se utilizó ampliamente en la operación Alma Errante. ¿Pero realmente infundió miedo en los corazones y almas de los enemigos? Bueno, los resultados se consideran dudosos en el mejor de los casos. Algunos afirman que la cinta no tuvo absolutamente ningún efecto en el Vietcong y vieron fácilmente a través del engaño. Sin embargo, otros informes respaldan su éxito en al menos disminuir un poco la moral del enemigo. Pero algunos informes mencionan que el Tate aterrorizó al Vietcong de manera tan metódica que abandonaron su puesto y cedieron. La verdad real aún está en algún lugar de las selvas de Vietnam. ¿Te atreverías a explorar por ti mismo? Gracias por ver otro video de Nutty History. Por favor, comparte y dale me gusta si lo disfrutaste y suscríbete para ver más videos así en el futuro.